Bueno, realmente para darle un parto en adecuadas condiciones en la calle, eso no existe. En estos casos lo que hay que es más bien prevenir, hay que saber los signos de alarma que debemos tener en cuenta, que deben tener en cuenta las mamás y sus familiares antes de para asistir oportunamente a un centro médico. En primer lugar, quiero hacerles algunos comentarios respecto a las recomendaciones previas al parto. Primero que todo, pues evitar la ingesta, y le hago énfasis en esto porque en esta región es muy frecuente utilizar bebidas de hierbas, de hierbabuena, manzanilla, canela, todas esas bebidas y baños de asiento con breo y esas cosas que evidentemente sí aceleran el trabajo de parto, producen unos dolores muy fuertes, intensos, y además de eso pueden producir sufrimiento fetal. Esto quiere decir que el bebé puede morirse ahí adentro, no soporta las contracciones y esto. El otro tip importante que deben tener en cuenta es respecto al control prenatal. Está demostrado científicamente que las mamás que hacen su control prenatal como debe ser, asistir por lo menos una vez al mes desde el inicio del embarazo, hacerse sus ecografías y todos los paraclínicos pertinentes, esas pacientes sufren menos de complicaciones graves, muertes fetales o muertes maternas. ¿Por qué? Porque han hecho sus controles prenatales. Desde otro punto de vista, deben tener siempre organizado su material, sus laboratorios, deben tener organizados sus carpetas para que en el momento en que se empieza a desencadenar el trabajo de parto, puedan asistir sin ninguna apresura para encontrar con todos los elementos necesarios que se los vamos a solicitar aquí cuando lleguen a la consulta. Para evitar que los partos se sucedan en una ambulancia o que sucedan en un taxi, lo que tenemos que hacer es saber cuáles son los signos que nos pueden orientar a que ya arrancó el trabajo de parto. Dos cosas. Una, las primigestantes, o sea, las que van a tener su primer bebé, tienen trabajos de parto más largos, o sea, dura más el trabajo de parto. Y la otra es que las pacientes que tienen, ya han tenido varios hijos, entre más hijos tengan, el trabajo de parto es mucho más rápido. Entonces, en estos casos deben tener en cuenta esto. ¿Qué es lo que empezamos a sentir? Siendo una primigestante, pues empieza a sentir las contracciones que las está sintiendo desde mucho tiempo antes de iniciar su trabajo de parto, que es el abdomen se les coloca duro, no necesariamente tiene que ser doloroso, hay que tener en cuenta eso, que puede que no haya dolor. Todo el mundo dice cuando tengan los dolores del parto, pero es que no es solamente el dolor, algunas mujeres no sienten el dolor. Y segundo, que estas contracciones aumentan en frecuencia y disminuyen en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que se hacen más seguidas y que se hacen más cortos los periodos entre una y otra, y son malas contracciones. Entonces, un parámetro importante y fácil de recordar es que la paciente que empieza a tener sus contracciones, que en las primigestantes puede ser una molestia en la parte posterior de la espalda y que se viene hacia adelante y se pone dura la barriga, esa es la contracción, y esa contracción empieza a hacerse cada 20 minutos y durante 2 horas, porque ya pueden dar 3 contracciones seguidas y luego pasmarse o quitarse. No ha empezado el trabajo de parto. Entonces el parámetro, 3 o más contracciones por hora en 2 horas continuas. Entonces, cuando ya tenemos eso, tenemos una contracción cada 20 minutos más o menos, es el momento de venir al hospital para valorarla. Es mejor que la veamos aquí en el hospital, le hagamos un tacto y decidamos si se queda hospitalizado o no, al llegar apresuradamente en un taxi con el niño en malas condiciones, ya que esto puede generar infecciones en el bebé, va a ser manejado como un niño potencialmente infectado, seguramente puede hasta desangrarse el bebé y la mamá también, y pues esto pues, son cosas que nosotros no queremos que sucedan. Lo otro que ustedes tienen que tener en cuenta es si llegan a botar un moco, se llama tapón mucoso. A veces no tienen o no sienten las contracciones, no sienten dolor y empiezan a botar tapón mucoso. Ese tapón es un moco espeso, puede estar con sangre o no sangre, o no tener ningún tipo de sangrado, y allí cuando ya empieza el cuello a abrirse para que el bebé salga. Entonces en ese momento ya deberían estarse viniendo para el hospital. La otra circunstancia importante es que llegan a romper puente. Muchas veces le dicen al paciente, usted se mojó los pies,
No, no necesariamente, porque la paciente no está parada, pues no va a mojarse los pies, pero sí puede haber encharcado la cama, puede haber mojado la cama. A veces es poquito el líquido que se bota. Hay que diferenciar entre el líquido de la fuente, o que llaman las bolsas amnióticas, y el flujo. Las mujeres al final del embarazo pueden tener un flujo blanquecino que no huele mal, pero tampoco es ese líquido transparente abundante que sucede cuando se rompe la fuente, que llaman popularmente. Entonces es importante que se vengan para el hospital, porque generalmente en ese momento se desencadena el trabajo del parto y puede suceder muy rápido. Existirían otras circunstancias adicionales con respecto a cuando ya vienen con la mamá prácticamente en expulsivo, porque vienen de pronto de un municipio, porque vienen de una parte alejada. En esas condiciones no existe ningún protocolo que yo les diga pueden hacer esto, pueden hacer aquello, que la agüita caliente, que la limpia. No, tener toallas limpias que puedan abrigar al bebé si llegan a ser importantísimo, evitarle la exposición al frío a estos bebés. Porque el frío mata a los bebés. Entonces tenemos que abrigarlo, secarlo muy bien con una toalla limpia y traerlas inmediatamente para acá. Respecto al cordón, pues es difícil el manejo del cordón, que una persona que nunca ha tenido la experiencia vaya a tender un cordón o lo vaya a cortar. Sin embargo, pues existen recursos. Ustedes no van a pensar que van a tener una sutura estéril para ligar el cordón y cortarlo. Eso son cosas que deben manejarse en el hospital. Entonces, importantísimo, y el tip más importante que les quiero dejar es prevenir las complicaciones con el control prenatal y prevenir las complicaciones anticipándose a los hechos. Esas son las recomendaciones que yo les podría hacer para evitar que ocurra una catástrofe en un taxi. En el caso de la señora que dio a luz esta semana a un bebé y que pues llegó al hospital regional, ¿en qué condiciones llega esta mujer? ¿Qué se puede decir pues de este parto que se dio dentro de este taxi? Pues mire, yo realmente no estaba de turno ese día, yo no puedo saber en qué condiciones llegué. Llegó el paciente, lo que sabemos es que todos estos niños son manejados como potencialmente infectados, ya les dije, y deben recibir antibióticos, deben hacer exámenes, entonces se les complica un poco la cosa, van a llegar de pronto a una unidad de cuidados intermedios o una unidad de cuidados intensivos si entran en asfixia porque no pudieron atenderlo adecuadamente, porque en el momento del expulsivo puede haber alguna situación de gravedad que se puede atorar, entre comillas, el hombro, y el niño no nace y se puede morir allí. Entonces deben tener en cuenta que pues yo no puedo informarles qué cosas tienen que hacer, y lo que hay que hacer es llegar oportunamente. Se les da el manejo, se les da el protocolo que sí tenemos aquí para esos casos desafortunados, porque pueden llegar a tener un bebé muerto, una madre en muy malas condiciones, anémica y con riesgos de infección severo, ¿no? ¿Cuáles son las edades más complicadas o de mayor riesgo para tener un bebé? A ver, el parto es un evento natural, todos sabemos que lo más conveniente ante un embarazo es el parto. Nosotros estamos encargados de determinar cuáles pacientes irán a cesárea y cuáles no irán a cesárea, tendrán su parto normal. Siempre le conviene más al bebé el parto vaginal, eso es lo que más le conviene. Entonces por eso nosotros tratamos siempre de darle parto vaginal, vigilando las posibles circunstancias en que tengamos que recurrir a una cirugía o una cesárea de emergencia. ¿Cuándo es más complicado? Las niñas menores de 18 años, esas niñas pueden tener más complicaciones, no solamente desde el momento del parto, sino desde su mismo embarazo. Vemos muchas niñas aquí embarazadas, niñas de 13 años, 14, 15 años, y pues no es el momento ideal para embarazarse. La edad reproductiva de la mujer normal, con menor riesgo, es entre los 18 y los 35 años. Mujeres mayores de 35 años también tienen complicaciones, no solamente complicaciones para el parto, sino además de eso complicaciones con el bebé. Pueden tener durante el embarazo más diabetes gestacional, más preeclampsia y otras complicaciones que pueden terminar en un parto pretérmino o en una muerte fetal. ¿Cuáles son las semanas de gestación en las que se tiene que tener mayor prevención o mayor cuidado, y en el caso de que ocurra un embarazo o un parto, llamémoslo así, espontáneo, en algún lugar fuera de un centro
médico, ¿qué complicaciones también puede tener la gestante o la mamá? Bueno, la segunda pregunta ya la respondí, ya dije las complicaciones infecciosas y las hemorrágicas que se pueden presentar. Con respecto a la primera pregunta que me hizo de la semana de gestación, el embarazo normal va de la semana 37 a la semana 41. Normalmente en esas edades gestacionales se desembarazan la mayoría de las mujeres. Idealmente debe ser en esas edades gestacionales. Sin embargo, los mayores riesgos, pues obviamente se deben anticipar también con el control prenatal, se presentan al principio del embarazo, donde hay muchísimas pérdidas. El 60% de las pérdidas del embarazo se suceden por malformaciones fetales. Por eso es importante las ecografías que se hacen en esta edad gestacional antes de semana 14. No es solamente medir la translucencia nucal, sino además de eso medir otros elementos que nos puedan orientar hacia un problema con el bebé. Por otro lado, también determinar y diagnosticar el riesgo que tenga esta paciente de tener una preeclampsia al final del embarazo. O sea, fíjense que desde muy temprano en el embarazo podemos diagnosticar cuándo una paciente puede llegar a terminar con una preeclampsia. Inclusive podemos prevenirlo en el 80% de los casos. Entonces, por eso es importante, antes de la semana 16 por lo menos, hacer su ecografía de detalle anatómico del primer trimestre, porque allí también debemos medir unas arterias que son las arterias del útero y que nos van a orientar hacia esto y para poderle dar manejo preventivo a estas pacientes. Definitivamente el mayor riesgo sucede en el momento del parto. Obviamente, por eso es que tenemos que anticiparnos. Entonces, tenemos que estar teniendo su control de trabajo de parto, hacer su trabajo de parto. El trabajo de parto en una primigestante puede durar entre 16 y 20 horas. En una señora que ya ha tenido varios hijos puede durar más o menos 10 horas. Entonces, a veces se angustian mucho, que ya empezó, que tiene mucho tiempo aquí en trabajo de parto. El hecho de que esté hospitalizada no significa que ya está en trabajo de parto. De pronto las dejamos hospitalizadas para tener algún tipo de precaución, hacer un monitoreo del bebé, estarlo vigilando, haciendo exámenes, dependiendo de si la paciente trae alguna enfermedad adicional, una preeclampsia, una diabetes, cosas de ese tipo. Pero no quiere decir que por eso estar hospitalizada determinado tiempo ya tiene que nacer el bebé. No, hay que darle tiempo. Hay otra cosa que se llama inducción del trabajo de parto. Lo hacemos en algunos casos particulares, que se nos pasa, por ejemplo, a la semana 40, 41, ya estamos tratando de desembarazarla. Nunca las dejamos llegar tan tarde en el embarazo, porque sabemos que entre más edad gestacional, después de la semana 42, hay más riesgos. Entonces, esas serían como las cosas importantes que debemos tener en cuenta con respecto a la edad gestacional. ¿Cuál es la estadística que se tiene en el hospital regional frente pues, a los niños que nacen y también de pronto los niños que en algún momento, un porcentaje más o menos de acuerdo a la atención médica no es posible? ¿A qué se refiere? Y de niños que nacen diariamente de pronto en el hospital, más o menos cuántas mujeres son atendidas. Es muy difícil porque ustedes saben que eso es por los meses, dependiendo de los meses. Pues hay mayor afluencia de pacientes embarazadas, porque también se embarazan en determinados meses, en festividades, en Navidad, por ejemplo, a mitad de año, en Semana Santa. Se están embarazando, pues 9 meses después es cuando más hay un flujo de pacientes embarazadas aquí en el hospital. Entonces, pues no tengo una estadística exacta, pero están atendiendo más o menos entre unos 10, 12 partos, tenemos hasta 18 partos en un día. Cesáreas prácticamente hacemos entre 4 y 7 cesáreas diarias y eso es un volumen importante. En este momento que estamos cursando COVID y dengue, ¿qué complicaciones se pueden dar en el parto? Vamos a hablar de toda la patología que puede presentarse en la materna, ¿no? Podemos hablar de todo el COVID y por eso es un tema muy extenso, ¿no? Y lo otro es con respecto al dengue. Sí, ahorita hay un pico de dengue, todos saben que paciente que llega con fiebre, con malestar general, con dolor en sus huesos, dolor ocular, todas esas cosas pues son parte de un dengue. En todo caso, cualquier síndrome febril en el embarazo debe ser consultado. No podemos hablar de los síntomas porque no nos van a identificar.